¿Se ha dado cuenta que desde niños tenemos la tendencia a no obedecer o seguir las instrucciones que nos dan los adultos porque no las entendemos? Y tiene que pasarnos algo para que nos demos cuenta por qué nos decían que no había que hacer algo o que sí había que realizarlo. Y en la Biblia también sucede lo mismo. Tantos siervos del pasado que cuando se les dio una orden, algunos no quisieron hacer porque no entendían la razón de eso, mientras que otros lo obedecían sin saber por qué se los pedían. Por ejemplo, cito un caso. En Jeremías capítulo 13, Jehová le pide a este profeta que recorra 500 kilómetros o 300 millas de distancia para esconder en un lugar cerca del río Éufrates un cinto, un pedazo de tela que se ponía en su cintura. Regresó 500 kilómetros más o 300 millas a Jerusalén. Tiempo después Jehová le dijo que regresara a recoger ese cinto en donde lo había dejado y que regresara a Jerusalén. Fueron 2,000 kilómetros o 1,200 millas de distancia, que no se sabía para qué lo hacía. Simplemente le dijo, llévalo, escóndelo, y cuando ya llegó a Jerusalén, vuelve a irlo a ver. Fueron meses y meses que Jeremías recorrió sin saber por qué se lo hacía, y él obedientemente lo hizo. ¿Haríamos nosotros lo mismo? ¿Hacer algo sin entender por qué? Todo depende de nuestra obediencia de la fuente de donde proviene, la orden o mandato. Y saben que este tipo de temas es fundamental en este tiempo del fin. Y es por eso que en esta sección de Tesoros de la Biblia tenemos el título No estorben las obras. Estas palabras que sirven de título a este discurso fueron dadas por el rey Darío I. ¿Por qué las dio? Y que tienen que ver con los siervos de Jehová de hoy día. Vamos a analizar la situación a la que llegó como final esta expresión. Bueno, haciendo un poco de historia, tenemos que recordar que en el año 537 antes de nuestra era, Zorobabel condujo a un resto judío de regreso a Jerusalén y Judá. El propósito, reconstruir el templo. Y así empezaron a hacer. Cuando empezó la reconstrucción, comenzaron los problemas. Algunas personas querían apoyar, aunque no eran siervos de Jehová, y Zorobabel y Jesuá, siguiendo las instrucciones de Jehová, no permitieron que personas que no eran judíos intervinieran en la construcción. Y luego vinieron problemas, a tal punto que en el año 522 antes de nuestra era, se consiguió la proscripción oficial de la obra, es decir, que dejara de realizarse. Sin embargo, Zorobabel y Jesuá tenían claramente que debían obedecer a Jehová. Y eso es lo que hicieron. 2 años después reanudaron valerosamente la construcción del templo a pesar de que había una orden de no hacerlo. Si leemos en Esdras capítulo 5 versículo 1 dice lo siguiente. Luego el profeta Ageo y el profeta Zacarías, nieto de Idó, se pusieron a hablarles a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre del Dios de Israel, quien estaba con ellos. Fue entonces cuando Zorobabel, hijo de Sealtiel, y Jesuá, hijo de Jehosadac, retomaron la reconstrucción de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y los profetas de Dios estaban con ellos apoyándolos. Sin duda la labor era lo que tanto se deseaba, reconstruir el templo, pero también se sabía que había una orden estricta diciendo que no debía reconstruirse, y esta orden había venido de un rey, Artajerjes. Así que muchos judíos deben haber pensado que era una muy mala decisión volver a retomar la obra porque todos se iban a dar cuenta que se estaba volviendo a la reconstrucción. No era algo que se podía ocultar. Pero estos 2 hombres, respaldados por los profetas Zacarías y Ageo, hicieron esta labor. Necesitaban el apoyo de Jehová y del pueblo para llegar a un feliz término de esta reconstrucción. Aquí estos judíos podrían parecerse a niños, que no sabían por qué estaban haciendo algo que estaba prohibido. Pero habían personas responsables que decían, hay que hacerlo. En nuestros días es algo parecido. Constantemente recibimos instrucciones que nos parecen bastante raras
Últimamente, por el asunto de la pandemia, recibimos muchas instrucciones que creíamos que no tenían mucho que ver con nosotros o con el sector donde vivíamos. Y se han seguido dando instrucciones en cuanto a cómo prepararse para desastres naturales, cómo cuidar nuestros alimentos para posibles problemas en cuanto a cómo obtenerlo. Y uno puede ponerse a pensar, pero eso no está pasando por aquí. Pero puede pasar. Si uno observa hoy en el mundo, hay tantas cosas que nunca se habían visto y que están pasando y que tienen razón las instrucciones que recibimos de parte del cuerpo gobernante, del esclavo fiel y prudente. Nos parecemos a esos judíos que decimos, ¿cómo es posible que hagan algo así si no deberíamos hacerlo? Podemos parecernos a los niños, que no encontramos una razón y a veces nos resistimos a obedecerla. Pero ¿qué pasó con la situación de Zorobabel y Jesuá una vez que fueron descubiertos? Si vemos ahora en Esdras, el capítulo 5, versículo 3, dice lo siguiente. En aquel tiempo, Tatenai, el gobernador de la región que está al oeste del río Éufrates, y Setar-Bozenai y sus compañeros fueron a donde estaban ellos y les preguntaron, ¿quién les dio la orden de construir esta casa y terminar esta estructura? Aquí la situación se complica. El gobernador, junto con otros funcionarios persas, van a decir quién les dio la orden. Muestren esa orden que ustedes tienen. Y aquí era la respuesta fundamental si era la correcta o no. Si ellos se atemorizaban por estas autoridades que tenían delante suyo, pues sencillamente la restauración del templo se pararía. Ahora, si en cambio ellos se ponían en contra de una manera muy fuerte en contra de ellos, la situación se ponía peor porque podía proscribirse inmediatamente y se acababa toda esta meta. Por lo tanto, lo que hicieron fue redactar una respuesta muy sencilla, escogiendo muy bien las palabras, pero eficaz. Recordando que había un decreto del rey Ciro, que ya había fallecido, y que eso les permitía a ellos que debían construir el templo. Como ellos parece que no sabían muy bien de la situación, mencionan lo que dice las palabras en Esdras, capítulo 5, versículo 17. Por lo tanto, si al rey le parece bien, solicitamos que se haga una investigación en el tesoro real que está en Babilonia y se compruebe si el rey Ciro dio la orden de reconstruir esa casa de Dios en Jerusalén. También solicitamos que se nos envíe la decisión del rey. Así que ellos solicitaron esa respuesta. Necesitaban saber si era cierto. Y efectivamente se mandó la comprobación. Y según la historia, tanto bíblica como extrabíblica, se sabe que cuando un funcionario persa daba una norma, no se la podía cambiar. Ahora que se enteraron que estaba esa ley, dejaron que continuara haciendo la labor. Y es más, recibieron la orden del rey Darío con estas palabras en Esdras capítulo 6, versículos 7 y 8. No estorben las obras de esa casa de Dios. El gobernador de los judíos y los ancianos de los judíos reconstruirán esa casa de Dios donde estaba antes. Además, para ayudar a estos ancianos de los judíos a reconstruir esa casa de Dios, les doy la siguiente orden. Para que no se interrumpan las obras, deben pagarles de inmediato los gastos con los fondos del Tesoro Real procedente de los impuestos de la región que está al oeste del río Éufrates. Palabras muy claras. No estorben, más bien contribuyan para que terminen esta labor. Nosotros también, como vemos en nuestra guía de actividades, queremos seguir las instrucciones de los que dirigen la organización. Tal vez no entendamos el motivo de esas palabras, pero que tiene el respaldo de Jehová usando a estos hermanos que llevan la delantera, las tienen. Apoyemos nosotros esta labor aunque no la entendamos y hagamos buen uso de nuestra obediencia, demostrando que queremos hacer la voluntad de Jehová, no de las personas, sino de nuestro gran Dios que utiliza a dichas personas para que nosotros demostremos nuestra obediencia y sumisión leal para siempre.